Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas formas de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Mi nombre es Mataco y soy el creador de este gran proyecto llamado La Vida y el Dinero, con podcast, con página web, con Instagram, con cursos, con guías y próximamente con charla presencial para el viernes 14 de octubre. Voy a hacer esa primer charla presencial que tenía ahí pendiente hace tiempo para celebrar también los 2 años del proyecto de La Vida del Dinero, que el tiempo pasa volando, así que hay que disfrutarlo, celebrarlo. Y voy a poder tener ese encuentro presencial. En redes voy a estar avisando quienes sean de la zona y quienes se puedan acercar. Va a ser una hermosa oportunidad de encuentro, capacitación, algunas sorpresas y algo muy muy lindo. Así que dicho esto, vamos a arrancar con este episodio, que es un episodio de resumen de libro, como ya lo hicimos anteriormente con el libro El hombre más rico de Babilonia, episodio número 73. Quiero hacerlo nuevamente, pero en este caso con un libro llamado El poder de los hábitos. Es un libro de Charles Duhigg o algo así. Los nombres en inglés tal vez no sería mi facilidad, pero básicamente es un libro que habla sobre hábitos. Es de los 3 libros creo más reconocidos, más importantes y que más material dan sobre el tema de los hábitos. Se puede poner en ese podio con hábitos atómicos o Atomic Habits y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y la verdad que está muy bueno, tiene bastantes historias, relatos de cómo funciona la cabeza y la mente humana y la no humana también. Y la verdad que es algo que me gustó, que si bien he leído bastante sobre el tema, siempre hay cositas nuevas que uno aprende o cosas que tal vez no son nuevas, pero cuando lo leyó en otro lado las pasó por alto y cuando las vuelve a leer en ese momento sí quedan. Entonces lo recomiendo para cualquier persona que quiera sumarse dentro del mundo de cómo mejorar sus hábitos, entender cómo funcionan y la manera de trabajar nuestro cerebro para que pueda generar el menor esfuerzo posible, que es básicamente por lo que tienen los hábitos, pero que esos hábitos sean los más positivos en nuestra vida. De hecho, el libro arranca con la historia de un señor, un tal Eugene Pauli, básicamente, que comenta de que tuvo una enfermedad, un virus que atacó a su cerebro y básicamente le mató toda la parte del cerebro que está relacionada a la memoria. Esa persona no podía recordar nada de que le comenten dentro de un minuto. O sea, todo lo que le decían en un minuto se lo olvidaban. Sí recordaba cosas de antes de 1960, pero desde el momento que tuvo la enfermedad y la muerte de esa parte de su cerebro hasta en adelante no podía recordar nada por más de un minuto. Entonces era algo que se trabajaba un montón, tuvieron un montón de encuentros con profesionales y demás para ver cómo trabajaba su cerebro, que después no tenía complicaciones para moverse, para hablar y demás, más allá de las razonables por una persona de tercera edad, pero era algo que era objeto de estudio, una persona que fue un caso muy conocido. De hecho, si buscan paciente EP o Eugene Pauli van a ver un par de videos y demás al respecto. Y comentaba este relato que le recomendaron a la esposa que vaya con él a caminar todos los días, como para que haga un poco de ejercicio, que obviamente siempre esté con él, porque si no, él no recordaba ni siquiera cómo volver a su casa, porque al minuto se olvidaba de la situación, de lo que había pasado,
y de dónde estaba incluso. Entonces, importante siempre que lo acompañe. Y así lo hacía todas las mañanas, hasta que un día se demoró un poco más en salir, y en ese momento se demoró la esposa en salir, y en ese momento salió él solo a caminar. La esposa se había ido al baño o estaba en la pieza, entonces no se dio cuenta automáticamente que se fue, sino después de unos minutos, y obviamente se desesperó porque era una persona que iba a salir a la calle y no tenía recuerdos de nada, no sabía cómo volver a su casa, y se puso como loca a buscarlo, salió a las calles, empezó a recorrer por locales, negocios, vecinos para ver si lo habían visto, y desesperada recorriendo por doquier, después de buscarlo, volvió a su casa a eso de los 15 minutos para llamar a la policía y hacer la denuncia y que la ayuden a encontrarlo, y cuando volvió lo vio a él sentado en su comedor. Entonces, a raíz de eso, muchos se preguntaron bueno, ¿qué fue lo que pasó si él no sabe dónde queda su casa? Él no tiene recuerdo de cómo volver a su casa. Lo que pasaba era justamente que él tenía el hábito de cuál era el recorrido que hacía, y que los hábitos se almacenan en un lugar diferente de nuestra memoria con respecto a los recuerdos. Por eso hay un montón de situaciones donde uno tiene hábitos, actitudes que hace, que repite de forma automática, pero que no tiene nada que ver con nuestra memoria o que lo que nosotros recordábamos. Básicamente el libro también comenta un poco de cómo es la conducta de un hábito, cómo funciona, sabiendo que hay un disparador, que son 3 etapas, que en realidad es un ciclo, un disparador, la conducta, la rutina, el hábito en sí, y luego la recompensa que te da esa conducta. En base a este ciclo del hábito de disparador, conducta, recompensa, es que se basa todo el libro y que se basa justamente todo lo que son los hábitos. De hecho, cuenta la historia de Pepsodent, que es una pasta dental o dentífrico, como también se le suele decir, que a principios de 1900 tenían el dato justamente que el 7% de la población de Estados Unidos usaba pasta dental, solo el 7%, y que en 1910, después de que Pepsodent hizo una gran campaña y demás, trabajando justamente esto de los hábitos, aumentó de ese 7% a un 65% de la población que utilizaba pasta dental. ¿Cómo hizo eso? Utilizando justamente el ciclo de los hábitos. La gente no tenía el hábito de lavarse los dientes, por ende no lo utilizaba, no lo compraba. Lo que generó Pepsodent es ese hábito de lavarse los dientes. ¿Cómo? Generando justamente un disparador que hablaba de la película que se arma arriba de los dientes, que era como esa señal, esa placa bacteriana que uno tiene en los dientes, y que cuando la sentía tenía que hacer la conducta de lavarse los dientes. Cuando se lavaba los dientes tenía como recompensa una sonrisa sana, pero además se le agregó agentes químicos que le daban ese hormigueo y frescura que nos da la pasta dental, y que era esa sensación hermosa que uno disfruta y que básicamente era lo que daba de recompensa ese hábito. Entonces empezó a generar ese bucle de señal, el sentir esa placa bacteriana en la boca, la acción de lavarse los dientes, y la recompensa, la frescura y ese hormigueo en la boca, que en sí el hormigueo, la frescura, la espuma en la boca son cosas que son agentes químicos que no modifican en nada en la limpieza de nuestra boca, pero que hacen esa sensación de satisfacción que muchos de nosotros tenemos luego de lavarnos los dientes. En sí, a raíz de eso, obviamente, logró vender una sensación y no un producto, y que hizo que las ventas y el uso de por sí de la pasta dental se incremente enormemente, y a raíz de eso, obviamente, la facturación de la marca. También el libro habla un poco sobre los hábitos, enfocado en 3
áreas distintas, tantos hábitos de individuo como los hábitos de las empresas y también los hábitos sociales. Cuenta también un par de historias de cada uno de ellos. Y al final del libro nos comenta un poco sobre cuál es su manera, a raíz de las investigaciones, de poder cambiar los hábitos. ¿Qué pasa con los hábitos? Los hábitos, nuestro cerebro siempre los busca generar, porque los hábitos no nos generan esfuerzo ni desgaste de energía, y nuestro cerebro busca gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces, nuestro cerebro va a estar generando constantemente o buscando generar hábitos, pero no distingue de cuáles son los hábitos que nosotros consideramos buenos o los hábitos que nosotros consideramos malos. Entonces, está bueno nosotros que podamos tomarnos el tiempo e identificar cuáles son esos hábitos que tenemos que tal vez no nos gustan o que sabemos que no están buenos. Desde comer todos los días un cuarto de helado, que puede considerarse como un hábito no bueno, claramente, o estar durante una hora viendo videos en YouTube todos los días, comparado con poder hacer algo que tal vez nos sirva más para el desarrollo personal, desde ejercicio, desde leer un libro, desde hacer alguna actividad que nos dé otro tipo de satisfacción, o la misma satisfacción, pero otro tipo de trabajo interno y de progresión. Si existe la palabra progresión, progreso, entonces, progreso en nuestra vida. Entonces, si bien no habla de cómo crear hábitos desde cero, que tal vez sea uno de los temas que le faltó a este libro, que sin embargo tiene bastante muy copado, sí habla de cómo cambiar hábitos y marca 4 etapas. La primera básicamente es identificar la rutina. Cuanto más sepamos de la rutina, es mucho más fácil cambiarla. Entonces, más allá de que vamos a tener una señal, la rutina y el disparador, lo primero es enfocarse en la rutina. La rutina es lo más fácil de cambiar si tenemos en cuenta que el disparador y la recompensa tienen que ser las mismas en un bucle de hábito para poder modificarlo, porque va a costar un montón modificar la señal, va a costar un montón modificar la recompensa. Entonces la idea es enfocarnos en la rutina, y cuanto más sepamos de ella, va a ser más fácil poder cambiarla. Obviamente está bueno experimentar distintas recompensas, que es el segundo ítem o tip que da. El entender el por qué lo hacemos. Si la recompensa es porque es básicamente la satisfacción que nos da la acción de hacer eso. Él habla de que a la tarde todos los días él iba y se compraba algo en la cafetería del trabajo, y pensaba tal vez que la recompensa era justamente la satisfacción que le daba el azúcar que tenía ese producto. Pero buscando más, se dio cuenta que la satisfacción que le daba no era tampoco el socializar, que era una de las opciones que tenía, sino el poder dispersar un poco la mente y poder pensar en algo que no sea trabajo. Entonces, el buscar bien y el entender distintas recompensas para saber la raíz de por qué hacemos lo que hacemos. A raíz de eso, después está el descubrir la señal. ¿Qué es lo que dispara ese hábito? Ese hábito de levantarse e ir a la cafetería a comprarse una magdalena. No era una magdalena, pero vamos a poner una magdalena. ¿Qué es o muffin, si lo queremos poner más cool? ¿Qué es lo que le disparaba a él el levantarse e ir a comer esa magdalena a la cafetería? Y comenta que hay 5 señales que son las que principalmente hacen que casi todos los hábitos de nuestra vida se ejecuten. Pueden ser señales de localización, de dónde está uno. Puede ser la señal del tiempo, del horario. Un estado emocional, de cómo se encuentra uno. Otras personas. O la acción que precede a la señal. Una acción que nosotros hagamos antes de ejecutar ese hábito. Para eso está bueno y recomienda el anotar cosas o responder unas preguntas para entender cuál es la señal antes de que se ejecute ese hábito. Entonces, cuando se está por ejecutar la rutina, el preguntarse ¿dónde estás? Y anotar, obviamente, qué hora es, cuál es el estado emocional, quién está alrededor tuyo y qué acción hiciste recién.
respondiéndose estas 5 preguntas, a raíz de 4, 5, 10 veces que lo hagas, ya vas a encontrar un patrón seguro de cuál es la señal que dispara ese hábito. En este caso, él veía que a raíz de 15 y cuarto, 15 y 20, 15 y 10, iba ejecutando este hábito. Y más allá de dónde esté, más allá de cuál era su estado emocional, más allá de quién estaba a su alrededor o qué acción había hecho antes, entonces se dio cuenta de que el disparador justamente de este hábito era el horario. Entonces, a partir de eso ya sabía que en tal horario iba a tener esa necesidad de levantarse de su puesto de trabajo e ir a comprar algo y comer algo en la cafetería del lugar. Y después de eso, el cuarto ítem es el hacer un plan. Hacer un plan sabiendo cuál es la señal, aplicando otra rutina y disfrutando de la recompensa. En este caso es el plan que él menciona es poner una alarma que la tenía 15-30 horas, una alarma que sea justamente la nueva señal. Esa señal le hacía llevar a una rutina, que la rutina no era ir a la cafetería, sino encontrar un compañero o una compañera de trabajo para charlar durante 10 minutos y sacar la cabeza de modo trabajo. Y la satisfacción de pudo lograr la recompensa de logró ese tiempo de esparcimiento sin la necesidad de consumir calorías consumiendo algo que no era saludable. Básicamente esos son como los 4 ítems que comenta en cómo cambiar hábitos, pero que es una parte al final del libro. Todo el libro en sí tiene como un montón de historias, un montón de consejos muy interesantes. Está la historia justamente de cuando nuestro cerebro sabe que va a realizar un hábito, cuando ya lo tiene interiorizado como hábito, la sensación de felicidad que nos genera la recompensa la va teniendo desde antes de tener la recompensa. Entonces cuando a nosotros ya se nos dispara el hábito, o sea, ya escuchamos la señal o tenemos la señal, cuando es un hábito que ya lo tenemos instaurado, la recompensa ya la vamos sintiendo desde antes incluso de ejecutar la acción y recibir la misma. Hace el ejemplo de unas ratas que al escuchar una señal se abrió una compuerta y la rata iba y buscaba un queso. Con el correr del tiempo, la rata tenía esa sensación de ese shock de actividad cerebral al principio cuando comía el queso y después apenas escuchaba la señal. Entonces, apenas escuchaba la señal ya tenía ese gran espasmo de actividad cerebral y ya iba disfrutando el camino de la rutina de ir a buscar el queso y comer el queso desde antes de hacerlo. Son un par de mini historias que hay y ejemplos que están buenos y que les recomiendo si les interesa aprender un poco más del tema. Como último de las cosas que quería comentarles, en un momento habla también de los hábitos básicos, fundamentales o los hábitos llave que permiten encadenar otros hábitos en nuestra vida que nos ayuden también a perfeccionarnos. Normalmente la salud es uno de los hábitos que suele ser como ese hábito llave que nos permite otros hábitos. Entonces, a partir de hacer ejercicio, por ejemplo, se nos pueden despertar hábitos de comer más sano, de tomar más agua, de levantarnos más temprano y otras situaciones que van encadenando esos hábitos. En mi caso, por ejemplo, un hábito fundamental fue el registro de hábitos, justamente, que me permitió a raíz de eso encadenar otros hábitos en mi día a día, que dio esa posibilidad de ir creciendo y desarrollándome en otras áreas de mi vida. Así que está bueno, ahí comenta justamente la historia de los hábitos básicos o hábitos llave a raíz de una situación en una metalúrgica y cómo se enfocaron en los hábitos de seguridad y que esos hábitos de seguridad desencadenaron en crecer la facturación un 500%, y está bueno el cómo lo podemos encarar de distintas maneras, pero siempre buscando el desarrollo positivo de nuestro día a día.
Básicamente, si te gustó este episodio, sabes que lo podés compartir, que me podés dejar un comentario si leíste el libro o si no, en YouTube leo y respondo absolutamente todo. Si te interesa que haga algún resumen, reseña de algún otro libro, también me lo podés comentar y lo podemos charlar, lo podemos ver. El objetivo de este bello podcast es dar esas herramientas que nos permitan ser cada día un poco más feliz, un poco más alegre y un poco más contentos. Ser un poco más contentos no sería la palabra correcta, pero no importa, ustedes se entienden. Y poder desarrollarnos cada vez más haciendo de esta sociedad una sociedad cada día mejor. Así que espero que este episodio les haya servido de eso. Nos estamos escuchando, hablando, viendo la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.